escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Bien. A ver. Ahí está. Tengo que gritar por acá. A ver, alguno que se anima a decirme, ¿cómo es su vida antes de conocer al Señor? Morir. Un desastre. Bien. Dios obró y restauró. Así breve. ¿Alguien más? Bueno, mira para acá, nada. Sí. ¿Para acá? Narita. Sí, le doy gracias a Dios porque era plenamente desastre. Si bien Dios obraba, hoy me doy cuenta que me salvó de muchas cosas, pero al no conocerlo me manda como de angina en banquina. Sí. Sin sentido. De banquina en banquina. Estamos bravos. Claudia, me pareció tu mano. Yo una desesperación total porque tenía el tema de ganas, y por eso me trajo acá, y cuando estaba conociendo estaba hablando de arrepentimiento, no congregarme, y bueno, te doy gracias a Dios porque me dio una nueva oportunidad. Amén. Una nueva oportunidad del Señor. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo cambia? Si usted mira para atrás, atrás al fondo. Ay, Señor, ¿cómo fue cambiando? Y este año compartíamos con las mujeres a lo largo del año cómo fueron cambiando, ¿no? Algunas adquirieron más paciencia, otras ven las cosas de otra manera. Vimos que había cambios y eso nos gustó. Y el martes vamos a charlar de ese tema, a ver qué es lo que vieron este año y dar gracias, obviamente. Pero cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida es como que le falta algo, le falta sentido. La gente vive, pero hay algo que está vacío. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso la pregunta de hoy es, ¿sientes realmente sed de Dios? ¿De qué voy a hablar? Del versículo del Salmo 42:1. ¿Se acuerdan que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Saben que el ciervo, cuando brama, porque tiene sed, lo hace de una manera especial? Porque el ciervo tiene una sed constante, ¿sí? Y cuando no tiene agua, hace un ruido muy especial que lo tenemos ahí. Así que escúchelo, que le va a dar susto. Pero me estoy saliendo y luego y volver. Así anda. ¿Me escuchó? En un ratito me volvemos a poner. Ese es el bramido de un ciervo que tiene sed. Y esta palabra dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y hay en el ciervo un anhelo, una desesperación por agua para su vida, ¿sí? Es un ruido interno que nace de lo más profundo de sus entrañas, porque necesita ese agua para vivir. Y sabemos que el agua es fundamental para la vida, y él comienza a bramar. Y sabe que al bramar lo hace presa fácil de los grandes depredadores. Por eso el ciervo no solo necesita una porción de agua, sino necesita una fuente grande de agua, que haya corriente de agua. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes. No le alcanza un charquito al ciervo, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la palabra. Esta corriente no solo alivia su ser, sino que lo libra de la muerte. Por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, con esa desesperación, clama, oh Dios, el alma mía. Lo volvemos a escuchar. Perdón, que vamos a salir del sermón. Escúchelo.
alma de esa manera? ¿Tiene sed su alma de la presencia de Dios? Es mi pregunta de esta tarde. ¿Sabe qué? En Isaías 29:13 el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombre, en una tradición común. Y sabe que a veces es fácil ser ritualista. Bueno, mi esposa va a la iglesia, voy con mi esposa a la iglesia y nada más. Y no es la cuestión ahí. Tiene que haber un sentir, un anhelo, una necesidad en mi corazón de estar en la presencia de Dios, de tener yo una relación con Dios. No es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo, soy yo el que necesita tener esa relación con Dios. Y dice la palabra que Dios muestra su favor, su bendición a aquel que lo ama y lo honra con un corazón puro. Por eso Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, las cosas cambian. Y lo dijeron todos ustedes, que su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón y su vida ha cambiado. Por eso necesitamos eso. Y la pregunta es: ¿estás viviendo tu vida espiritual de lo más profundo de tu ser, con un corazón que busca honrar a Dios? Ay, estoy brava. Saqueo. Le voy a dar un cachito de Saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo? A ver, los chiquitos de la escuelita, ¿se acuerdan de Saqueo? ¿Qué le pasaba a Saqueo? A ver, alguno que me dé bolilla. ¿Qué le pasaba a Saqueo? ¿Era alto? Era bajo. ¿Cacharon? Están ahí. Era bajito, era enano. No era enano, pero era muy bajo. Y había toda una multitud que andaba con Jesús. Y Saqueo quería ver a Jesús. Pero claro, la limitación era su altura y la multitud no podía meterse entre medio de la gente. ¿Y saben que esa limitación despertó su creatividad? ¿Qué hizo Saqueo para ver a Jesús? ¿A dónde se subió? A un árbol. Ay, si no son los chicos, son maneras. Subió a un árbol. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Y de manera, fue así que tuvo un encuentro con Jesús. Y saben que a veces las limitaciones tratan de pararnos, ¿no? Pero hay poder cuando no tenemos recursos, porque la diferencia la hace la presencia de Dios. ¿Saben que Saqueo significa justo? Y le digo que no era muy justo hasta que no conoció al Señor. El Señor lo llama y le dice: justo, o le dice: Saqueo, bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo llama. Y cuando Jesús entra a la casa de Saqueo, todo cambió. ¿Sí? Todo cambia en la vida de Saqueo. Y la presencia de Dios hizo la diferencia. Él dijo: Señor, yo le devuelvo todo lo que robé, todo lo que hice mal, lo quiero cambiar. Porque esa es la presencia de Dios. Por eso, la presencia de Dios en nuestra vida es una necesidad, es una urgencia. Necesitamos a Dios en nuestras vidas porque Dios es el que cambia nuestras vidas. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No se quería mover sin la presencia de Dios. ¿Cómo andamos por casa? ¿Te moves sin la presencia de Dios o con la presencia de Dios? Espero que sean con. No te muevas en la presencia de Dios. Y le voy a mostrar a lo largo de la palabra 4 síntomas. Es visible cuando un siervo tiene sed. Es visible cuando un cristiano tiene sed espiritual. Así que 4 síntomas en un cristiano cuando la presencia de Dios escasea. La presencia de Dios, les dije, es como el agua para el siervo. Cuando el siervo está deshidratado hay síntomas. Se ve en el siervo que está deshidratado. Y en el cristiano también tiene síntomas cuando no hay presencia de Dios. Todos necesitan agua, pero los siervos de manera especial. Porque para digerir el alimento, saben que necesitan agua. La necesitan. Por lo tanto, la búsqueda de agua es una actividad prioritaria en su rutina diaria.
la presencia de agua a través del olfato, lo huelen, los ciervos se paran y olfatea el aire. ¿Sabe lo que está olfateando? Donde está el agua. Y la vista, él tiene una muy buena vista, el ciervo, entonces detecta el agua a través del olfato y la vista, y eso le permite ver dónde están los ríos, los arroyos, los lagos, para ir. ¿Sabe que cuando falta el agua, el 2% del agua en el ciervo, y en las personas también, los labios se comienzan a secar, se pierde el apetito y hay mareos? Miren los síntomas. Cuando falta el 5% del agua en el cuerpo, digo que nosotros decimos los humanos se deshidratan. Bueno, lo mismo le pasa al ciervo. Cuando falta el 5% se producen calambres musculares, se produce sudor, se produce temblor y se produce vómito. Y miren lo que dice acá, si se pierde el 10%, puede llegar a tener un ataque al corazón y morir. Y el salmista decía, estoy deshidratado. Y hay peligro en eso. Y yo te pregunto en esta tarde si estás deshidratada. Espero que no. Veamos el primero de los síntomas cuando escasea la presencia de Dios o el agua en el ciervo. Mire, el primer síntoma que pierde el ciervo por falta de agua es la visión. El primer síntoma que pierde es la visión. Y cuando pierde la visión, ¿qué le pasa? No ve dónde está el agua. No ve dónde está el agua, no ve el peligro. Y ¿saben que cuando nosotros como cristianos nos encontramos deshidratados, nos pasa lo mismo? No tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, todo es monótono. Voy a la iglesia, me vuelvo a mi casa, todo es monótono. ¿Por qué? Nos está faltando comunión con Dios. ¿Sí? Y a veces lo triste es que sabemos que no estamos bien. ¿O no sabemos? ¿Qué sabemos? Nos damos cuenta que no estamos bien con Dios. Pero no tenemos ganas de volver a buscar a Dios. Dios nos va a llamar a esto, a una búsqueda de Dios. Porque cuando el cristiano pierde la visión espiritual, pierde el anhelo por la presencia de Dios, pierde el rumbo. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión espiritual? Segundo síntoma, pierde la capacidad de correr. ¿Sabe que el ciervo corre a 60 kilómetros por hora? ¿Es rápido? Es rápido. Y salta los brincos, los saltos, como usted quiera, 3 metros de alto. Cuando el león lo quiere atacar, por decir león, leona, lo que quiera, y el bicho salió corriendo, el león dice, ¿para qué lo voy a perseguir si no lo voy a poder cazar? Porque tonto el león no es. Pero cuando ve que le falta la capacidad de correr, a este lo cacho, a este lo agarro, a este lo tengo en mi garra, lo persigo un poquito y lo agarro. Cuando un cristiano está deshidratado, puede fácilmente entrar en pecado y hacer cosas incorrectas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está la tentación ahí a la mano y se deja engatusar. Y la Biblia dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. O sea que nuestro cuerpo por ahí no quiere hacer cosas que no deberíamos como hijos de Dios. Y tenemos que tener cuidado y huir del pecado. Tercera síntoma, pierde la capacidad de hablar. Dijimos que perdía primero ¿qué? La visión. Segundo, la capacidad de correr. Tercero, la capacidad de hablar. ¿Sabe que los ciervos se comunican entre sí? Cuando hay peligro, siempre hay uno que pega el grito y salen todos volando. No, volando no vuelan, pero salen corriendo. Pero cuando está deshidratado el ciervo, no puede avisar del peligro. ¿Sabe lo que hace? Lo que usted escuchó, grita. Al gritar, ¿quién está siempre con la oreja atenta? El cazador, el león.
Y obviamente es el momento de atacarlo porque descubre dónde está. No tiene visión, no puede correr, es presa fácil. Cuando el cristiano deja de adorar su forma de comunicarse con Dios, camina por lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque deja de comunicarse con Dios, deja de hablar con Dios, pierde su capacidad de hablar con el Creador. Porque no quiere, simplemente porque Dios siempre está, pero uno como que no tiene la manera, ¿para qué va a hablar? Y estamos en el horno, sí, estamos en el horno, porque entonces no podemos pedir ayuda a los demás y así no va. Al orar, tú hablas con Dios, y al leer una Biblia, Dios te habla a vos. Así que no dejes de hablar con Dios, porque las fuerzas van a llegar del Señor. Nunca dejes de adorar a Dios. Cuarto, síntoma cuando escasea la presencia de Dios. Tiene olor a muerte. ¿Sabe que cuando el ciervo, yo no sé si sabía usted esto, pero es tan interesante, cuando el ciervo está en su etapa final de la deshidratación, los poros de su cuerpo se abren y lo que larga es olor a muerte, como un estado de descomposición, un cuerpo de descomposición, largo olor a muerte. Y el mal olor delata al ciervo y lo hace vulnerable a los depredadores. De la misma manera, cuando no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no olemos a perfume para el Señor. Dice, las moscas echan a perder el buen perfume. Nuestro aroma espiritual es un hedor, ¿sí? Y nos hacemos vulnerables ante el enemigo. Y el diablo sabe cuando usted está ahí vulnerable, cuando no está bebiendo de la presencia de Dios. Por eso la importancia de buscar con desesperación la presencia de Dios en nuestra vida. ¿De qué nos vale todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, si perdemos la presencia de Dios en nuestra vida? Y usted se puede desilusionar de las iglesias, se puede desilusionar del hermano que le pagó más porque no le pagó, pero nunca de Dios. Así que no use el pretexto, no voy a la iglesia porque va fulanito. Por favor, usted viene acá a buscar de Dios. Si los demás se portan mal, que se arreglen con el Señor. Usted busca a Dios. El siervo brama por dos motivos. El primero de ellos es porque tiene sed. Y bramar quiere decir mugir, aullar o quitar. Lo escuchó hace un ratito. Cuando el siervo brama, está diciendo que hay una desesperación interna, una necesidad interna, que no puede aguantar más esa sed que tiene. Perdón, todavía tengo más. Entonces, busca con desesperación el agua. Y cuando la encuentra, salta dentro del agua. ¿Para qué? Para bañarse y quitar el olor a muerte, ¿sí? Regresan las capacidades perdidas, la visión, la capacidad de correr, la capacidad de comunicarse. Por eso cuando un cristiano regresa a la presencia de Dios, se renueva su visión, puede huir de la tentación, puede volver a comunicarse y hablar con su Señor y adorarle, alabarle, bendecirle, de estar en comunión con Él. Por eso, mi pregunta es, ¿tu alma tiene sed de Dios? Zaqueo tuvo sed de conocer a Jesús y buscó la forma de conocer a Jesús. Tenía dinero, tenía autoridad, pero había un vacío en su vida. Y cuando se acerca a Jesús, algo sucedió en su interior. Surge el deseo de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Hay corazones vacíos que solo la presencia de Dios puede llenar. Por eso en esta tarde, si vos sentís que necesitas a Dios en tu corazón, es un buen tiempo para acercarte al Señor y pedirle que viva en tu corazón, que tu vida pueda cambiar. Algo muy importante, David decía que su alma estaba sedienta.
Esto significa que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. Y este salmo nos lleva a reflexionar que aunque estemos pasando por adversidades, tiene que haber en nosotros un deseo ardiente por el Señor. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios de una manera especial? Las días que como 10 años no alcanza. Todos los días tengo que estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón, tus lágrimas, lloraste, te cansaste en la presencia de Dios? Y no alcanza. Corre a los brazos del Señor. Dios te ama, ¿sí? Es tu consolador, es tu guía, es el que te da la fuerza. Y en su presencia vas a encontrar todo lo que necesitas. Y te va a dar la fuerza que hoy no tenés. Te va a renovar la fuerza, te va a levantar y te va a fortalecer. Pero solo en la presencia de Dios. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Por eso la pregunta de hoy es, ¿sientes realmente sed de Dios? Y le voy a pedir otra vez, porque estoy bravo, vuelve a buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué pasa en tu corazón? En el mío, ni te cuento. Sé de Dios. Necesitamos a Dios.